Yo soy una persona muy positiva. Pienso que la arquitectura sí puede ser importante, pero creo que estamos en un momento de la vida de la profesión. Cada década cambia la profesión. O sea, tuvimos momentos heroicos de la arquitectura con Le Corbusier, Alvar-Aalto, Mies, etc. Y hasta, yo diría, los años 90 con Sotomayor y con Cis, etc. Años de gloria. Pero estamos ahora en un problema serio de falta de discurso sobre la profesión. Pueden creer que hay un discurso. Sí, hay unos arquitectos que están haciendo unas revistas fantásticas, muy poéticas, donde están tratando de recuperar la forma, el dibujo, las cosas fundamentales de la arquitectura con la cual crecimos todos y la belleza de la arquitectura con la cual, y han oído hablar beauty is good, ¿no? Belleza, volver a hablar de la belleza. Sin embargo, yo recibo todos los días en el internet, en el Facebook, en el Instagram, constantemente noticias terribles. Una noticia muy mala es mi país, Venezuela. Ya ustedes saben que llevamos 20 años y estamos en un país donde hay el 90% de pobreza. Entonces, como yo, como arquitecto, responsable, siglo XXI, puedo yo confrontar la profesión pasivamente y hablar de belleza en este momento en el cual veo Suramérica, África, el sur el Asia del Sur está completamente colapsado de infraestructura, de vivienda, de una cantidad de cosas. Si somos arquitectos globales, tenemos que pensar en una solución global. O sea que nuestra arquitectura que estamos haciendo en este momento es de urgencia, urgency. Vamos a ver si funciona esto. Ese es un libro que vamos a sacar, sale ahora en noviembre. Espero que todo el mundo lo compre. Se llama La arquitectura y la ciudad, obviamente, ¿no? ¿A quién se le recuerda ese título? ¿Quién escribió un libro parecido? Aldo Rossi. Es un homenaje al último capítulo del libro de Aldo Rossi, donde Aldo Rossi habla la crisis de la ciudad, la parte social de la ciudad. Porque Aldo Rossi, recuérdate que era de izquierda, era muy amigo de Manfredo Taufuri, venía de una escuela de la utopía de los años 60 y 70. Nosotros volvemos a retomar, pero hablamos de ideología, de idealismo y pragmatismo. Estamos en un momento donde ya no somos ideólogos, ya me da igual, más discurso de ideología, lo que somos es pragmáticos. No vamos a solucionar el mundo, pero sí podemos, en nuestro pequeño empeño, dejar unos ejemplos, que son los mismos ejemplos que dejaron generaciones anteriores. Nos dejaron algunos ejemplos y se va pasando la mano de arquitecto en arquitecto en la labor social. Esa es una fotografía que tomé hace muchos años con filtro rojo de Palladio. ¿Por qué Palladio? Porque Palladio en algún momento era el arquitecto del Renacimiento tardío, ¿no? Que se utilizó para copiarse en el mundo entero. Palladio se volvió el lenguaje de la arquitectura, más porque era más barato, lo hizo muy con friso, ¿no? Stucco, friso blanco, igual que Álvaro Siza, ¿no? Y era una forma rápida de copiar clasicismo, con buenas proporciones. Todos los Estados Unidos, siglo XVIII, XIX, se urbanizó, las instituciones americanas se urbanizaron utilizando la arquitectura y el lenguaje de Serlio, Alberti y Palladio. Pero hoy en día ya ese lenguaje no funciona, como saben. Un lenguaje universal, vamos a decir, un Mies van der Rohe,
aplicado universalmente. Un Le Corbusier aplicado. No, no sirve. Porque ahora somos entes globales. Ahora caminamos la tierra. Pero antes de empezar a contarles mi caminata por el mundo global, les voy a contar un cuento, lo que ustedes no saben. En el año 91 vine a trabajar para Álvaro Siza. Estuve aquí en Porto por unos pequeños meses en su oficina y él me mandó a recorrer todas sus obras. Primero, me hizo un mapa, lo vine a visitar y estas son algunas de las fotografías. Así encontré yo a Porto. Solamente lo paso rápido, ¿no? Era casi un Porto vacío, ¿no? Y aquí ven el acueducto de Évora, que fui a Évora a ver la vivienda, ¿no? Aquí ven el mercado de Porto, lo conocen, ¿no? Que está ahora en construcción, ¿no? Pero bellísimo mercado. El puente que ahora lo cambiaron, ¿no? Ah, no, sí, era ferrocarril, ahora es... sí, correcto. El monasterio arriba, que a Álvaro Siza tanto le encantaba, porque ustedes saben muy bien que era una arquitectura pobre. Era el siglo XVII, entre el apogeo de la India, de Goa, y Río, en Latinoamérica, en Brasil. Pero Portugal quedó un poquito pobre en ese siglo, porque estaba ocupada por los españoles, y producía una arquitectura muy sencilla, pero muy bella, ¿no? Y me mandó hasta Galicia a ver los granaries, ¿cómo se dice? Eso es muy difícil para mí. Sí. Entonces, pero bello porque son como templos, ¿no? Fantástico, levantados para que el grano se secara, ¿no? Y este es el cuaderno donde empecé a dibujar toda la historia que luego se convirtió en una tesis que escribí sobre Álvaro Siza, en los años muy tempranos. Aquí analizando obras, proyectos que nunca se hicieron. Y yo trataba de copiar la mano de Álvaro. O sea, aquí les estoy contando cómo uno joven se hace arquitecto en admiración, ¿no? Por eso el título de la conferencia decía la ansiedad. Todos tenemos ansiedad de ser arquitecto. ¿Cómo ser arquitecto? ¿Qué tipo de arquitecto ser? Ahora los llevaré. Y yo trataba de copiar el estilo de dibujo. Y fui a ver las casas, las obras. Y estas fueron las obras que más me impactaron. Todas las obras del SAL. Y lo van a ver al final de toda mi presentación. Estas son las fotos originales, que ahora ha cambiado, ¿no? Tengo entendido, está todo cambiado. Pero era bellísimo, era imperfecto. Los balcones arriba todavía existían, ahora están cerrados, ¿no? Pero la belleza para mí era, en cierta forma, la sencillez, la pureza, la dignidad dentro de lo sencillo, lo inacabado, ¿no? Que no está acabado. No sé si ustedes comparten esa opinión del arte povera, si quieren verlo así, ¿no? Esto me impactó enormemente. Bueno, y la vida, los jardines, la gente, los niños jugando en las escaleras, cómo las escaleras funcionaban. Y en su momento, quiero que les diga, Álvaro fue, y nos contó hoy el cuento, Álvaro estaba muy criticado porque no se terminó la obra. Era una obra gris porque tenía que continuar. Y el rojo llamaba la atención del rojo del comunismo, ¿no? De la izquierda. Y eso es para contarles que la arquitectura es política. O sea, tiene que uno meterse en la política. Y él estaba muy metido en la política. Y sufrió. Tengo entendido que no tuvo obras en Portugal después de eso. Pero tuvo que ir a Berlín. Sí lo invitaron a Berlín. O sea, estas obras muy humildes lograron hacerlo ver para la gente en Berlín. Y fue a hacer una vivienda, Bonjour Tristesse, en Berlín. Lo que les quiero decir, hay que dejar la angustia.
de hacer una obra que no sea necesariamente bella, que no esté perfecta, que no esté terminada como para ser en revista, para ser fotografiada. Y Évora, ¿no? Nos contó y los cuentos, la dificultad que tuvo para la aprobación del acueducto o digamos del muro de infraestructura, donde mete toda la electricidad, todo el agua que entra y penetra. Y lo utilizó Álvaro Siza como una cosa fuerte que rompía la escala de las pequeñas casas. Esta obra me influenció y lo van a ver al final. Cuando tuve la posibilidad de hacer arquitectura, yo quería ser como todos los grandes arquitectos, proyectar edificios de vivienda, hacerlos blancos, ¿no? Porque la arquitectura tenía que ser blanca, como Aldo Rossi, ¿no? Empecé a hacer viviendas dúplex, el patio de entrada. Luego me provocó hacer Alvar Aalto más bien. Empecé a usar ladrillo y empecé a probar un poco Aldo Rossi, ¿no? En el sentido de Galarratese, con la repetición de columnas. Y todo esto fue un proceso hasta que yo empecé a encontrar qué tipo de arquitectura. Y aquí empecé a hacer mi propia casa, donde puse mi taller, que obviamente ven el estilo de dibujo, está pareciendo el viejo maestro. Y la casa también la puse con el color rojo, una fachada, ¿no? La casa en el interior y arriba el estudio de arquitectura que miraba con una hamaca tropical. Desafortunadamente vino la revolución. En el año 98 llegó Chávez y fue elegido. Todo ese sueño de hacer arquitectura, si quieren llamarlo monumental, se nos fue. Y tuvimos que comenzar otra vida. A ver si funciona. No funciona. No. ¿Por qué el video no arranca? A ver. Sí, ese ya lo pusimos. Ok, listo. Entonces, empezamos a pensar que el problema no era Venezuela solamente, era global. Y empezamos a pensar que Caracas estaba en todas partes del mundo. Y este mapa, que lo ven deformado del mundo, en realidad es un gráfico muy preciso, hecho con data de verdad, donde los continentes se deforman en base a la población del 2050. O sea, la mayoría de las personas que van a nacer de aquí al 2050 van a nacer en la franja del sur global. Y todos esos punticos es la densidad. África tomando bastante de esa densidad y la India, la otra parte de densidad. Entonces, si nosotros sabemos que la arquitectura siempre ha respondido a su momento histórico, ¿cuál es el momento histórico que tenemos que ver? Si te cuento que la mayoría de la gente que va a nacer aquí abajo van a ser en favelas, en barrios, en lo que llamamos asentamientos informales. ¿Qué tipo de arquitectura vamos a hacer? Bueno, yo no soy nostálgico por una idea de la naturaleza, de la belleza natural, ni tampoco de negar el deterioro del ambiente y la sociedad. Si nosotros realmente apreciamos el futuro, tendríamos que tener una satisfacción espiritual de ver la parte violenta y horrible del mundo. Slavoj Žižek, que lo conocen ustedes muy bien como filósofo, dice que nosotros deberíamos pararnos enfrente de una montaña de basura, de lillo, ¿no? Y decir, si nosotros queremos la naturaleza, pues entonces la basura es nuestra naturaleza. ¿Sí?
las botellas de plástico, como ustedes bien saben. Y al entender esto, tenemos que empezar a hacer una arquitectura distinta, que use menos material, que sea más sostenible y del punto de vista social, sobre todo. Porque hemos perdido legitimidad. Tratamos de borrar yo trato de borrar toda la sentimentalidad de la arquitectura ahora. Ahora es una especie de combate. Trato de ver con claridad, con ojos políticos, y trato de no negar la verdad. Y mi socio y yo, Hubert, tornamos nuestra visión hacia el barrio. Y empezamos a pensar en una utopía como los años 60, ¿qué podemos hacer para cambiar el barrio? ¿Qué ven en esta foto? ¿Qué ven aquí? Una cosa muy extraña. ¿Cómo es posible que hay una ciudad normal de un lado y una ciudad informal del otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso ocurrió? ¿Alguna idea? Eso se diseña, ¿no? Interesante. Por ahí va la razón. Es un hecho político. Lo que están viendo es política congelada. En los años 70, en la gloria de Venezuela, empezaron a hacer carreteras por todo el país. Pero tardaron 30 años en hacer la carretera. Cortaron una hacienda, una facenda, ¿no? Por la mitad para pasar la carretera. Tardó tanto que todos los obreros empezaron a popular un lado de la construcción. Y llamaron a sus amigos, sus familiares, y nadie dijo nada. Poco a poco fueron subiendo la montaña. Cuando el dueño de la facenda se dio cuenta, le dijo a la municipalidad, no, ya yo perdí esa montaña. Ahora me tienen que dar en la otra parte de la hacienda densidad adicional para ganarme el dinero. O sea que lo que ustedes ven es un hecho político. Y toda la ciudad tiene que ser analizada a través de los ojos políticos. Y entonces empezamos a hacer nosotros afiches para cambiar, reversar la estigmatización del barrio. Entonces aquí, lo que usted llama barrio, yo llamo mi casa. O sea que usted no me diga que esto es horrible y feo. Y tratamos de hacer una publicidad de la arquitectura, donde la arquitectura se eliminaba. ¿Qué queda? La gente. La arquitectura siempre es sobre personas, no formas. Es sobre cómo las personas van a utilizar, cómo las personas van a disfrutar, cómo las personas van a asumir la ciudad. Entonces, esta es la clásica gráfica de la ciudad social, environment, politics, economics. Pero en realidad, it's the people. Son la gente. Entonces, Hubert y yo empezamos a llamar a nuestro motorizado, a nuestro panadero, a nuestro ayudante, el que limpia la casa. Y nos llevaron adentro a conocer la abuela, los amigos, los familiares, las hijas. Y empezamos a hacer concursos de deporte. Porque a todo el mundo le gusta el deporte. Y sabíamos que el deporte era una forma de dialogar. Uno juega básquet o fútbol y uno empieza a conocer. El muchacho del medio se llama Niño Mimado. Es un gángster de primera línea. Había matado como 40 personas. A esa edad ya no está vivo. Está muerto. Sí. Pero él aceptó. Entonces, ese es mi socio, Hubert Klumpner. Muy joven, ¿no? En aquella época. Y hicimos una camiseta
como manifiesto que decía, manifiesto no, ahora soy positivo, ahora dice el manifiesto sí, pero antes era el manifiesto no. A ver si lo puedo leer. Nosotros no vinimos aquí con fines de comodidad personal. Nosotros vinimos ni a adquirir una cultura con comodidad personal, ni a seguir cursos de diplomacia. Vinimos a enfrentar los problemas urbanos, a llamar las cosas por su nombre. O sea que empezamos un discurso muy fuerte. Si ustedes han oído en algo de nuestra obra, La Torre de David o otras cosas que ganaron la Bienal, ha sido muy controversial. ¿Y por qué? Porque nosotros no vamos a seguir un discurso diplomático. Vamos a decir lo que realmente pensamos. En ese momento, Venezuela estaba convirtiéndose en una locura. Nosotros no podíamos hacer trabajos normales. Nos ganamos la vida enseñando y pidiendo dinero a Alemania, a Suiza, para hacer pequeñas obras. Porque esta era la realidad. Y filmábamos películas. Y ahora Venezuela tiene 1,000,000% de inflación. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es eso? 1,000,000. Todos los días los precios cambian. Si no tienes dólares, no puedes vivir. Es una situación dramática, pero nadie nos quiso oír en nuestro momento. Y nadie creyó en el trabajo de los barrios. Pero precisamente fue Chávez que capturó la imaginación dando un populismo barato, ¿no?, a la gente. Y nosotros veníamos, hay un derecho a pertenecer a la ciudad. Hay un derecho a la infraestructura, hay un derecho a la vivienda, un derecho a la vida democrática, a la vida segura. Estos son disparos en la pared, donde los niños juegan de noche, los gangsters tienen guerras, a una casa segura. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo hacer arquitectura? ¿Qué tipo de arquitectura vamos a hacer? ¿Qué vamos a interpretar? ¿Con quién vamos a actuar? Identificar cómo actuar. Bueno, lo primero que empezamos a hacer es mapas. 66, 75, cómo iba creciendo los asentamientos informales. Estos mapas no eran como para divertirnos, no. Estos mapas eran un tool, un instrumento político. Porque con esto uno va al alcalde de la ciudad de Caracas y le dice, si el 60% de tu ciudad es pobre, ¿dónde estás poniendo los reales? Y tratamos de usarlos como mapas críticos de acción. Y me encanta siempre hablar de la película de la Memorias del Subdesarrollo. ¿Alguien vio esa película cubana? Memorias del Subdesarrollo. Es fantástica. Todo el mundo lo tiene que ver. Lo hizo un cubano en el momento que Fidel tomó la isla. El momento que Fidel tomó control, el cineasta y agarró un tema interesante del buen burgués, del personaje del buen burgués, que se ve su apartamento subdividido, que ve los tanques cerrando La Habana, y él lo que hace es observar la ciudad. Y entonces yo empecé con Hubert a observar cómo estamos construyendo. Y todo el mundo cree que esa es la forma de construir. Uno corta, terraplén,
llama a unos arquitectos buenos y montas edificios individuales. ¿Y el espacio público? ¿Dónde? Ascensores individuales, cada edificio, qué gasto de dinero, ¿no? Y luego, no solo eso, imagínate la energía metida dentro de solamente cortar la montaña. Es una locura. Entonces empezamos a comparar. Los barrios utilizan muy poco material barato, casi no corta la montaña, es peatonal, no usa carro, ¿no? Y nos pareció que tiene cosas muy inteligentes, menos trash, leisure. Hicimos una película que se llama Caracas, Informal City, donde tratamos de contar ese cuento. Lo pueden ver en el YouTube, está. Y empezamos a tratar de voltear los mitos de la marginalidad. Como por ejemplo, los barrios no son lugares donde no se gana dinero. No son free. Hay toda una economía bestial dentro de los barrios. Muy importante, porque la gente cree, no, esa gente es pobrísima, ¿no? No, y no se mudan del barrio. ¿Por qué? Porque es una comunidad, todo el mundo se ayuda. Cuando alguien se enferma, el vecino trae la comida. Es una comunidad. ¿Cómo vamos nosotros entonces como arquitectos hoy en día a reconstruir la idea de comunidad? Hay muchas formas de hacerlo. Escribimos un libro que se llama Informal City y les voy a enseñar 10 puntos por cómo construir una sociedad. Primero, la infraestructura básica, sea tren, todo transporte público, por supuesto. En el caso nuestro, inventamos la idea de hacer un metrocable, donde un tranvía aéreo podía conectar la montaña de 70,000 personas y conectarlo con la ciudad, con el metro. Este es el nuevo metro de Caracas. Sales volando, llegas a una estación, 2 estaciones, 3 estaciones y vuelves a bajar a la estación de autobús del Millennium, ¿no? Y esa idea del loop la empezamos en el 98. Nos tardó hasta el 2010 ejecutarlo. Pero la otra compañía, la que nos financiaba a nosotros, se llamaba Doppelmayr, de Austria. Pero la otra compañía francesa, Poma, se fue a Medellín y se fue a Fajardo, al alcalde Fajardo, y Fajardo en 2 años ejecutó un tranvía urbano. Y Medellín se puso en el mapa rápidamente como una transformación urbana, ¿no? Ese es el cuento. Pero la diferencia entre Medellín y Caracas es que Medellín sube a una biblioteca y a un parque, etcétera, etcétera. Y en cierta manera cambió la naturaleza del barrio. Ahí en Caracas no ha cambiado nada. Esto lo usan solamente los que viven en la montaña, ¿no? Y es la primera vez que se hace circular. Pero ¿cómo construir esas estaciones allá arriba? Todo tenía que ser prefabricado. ¿Cómo fue que se nos ocurrió hacer los techos? Tú ves que los techos son conchas, ¿no? Pues no sabíamos qué techo hacer, techo plano, techo inclinado. No sabíamos. Un día estábamos desayunando y teníamos un croissant enfrente. Y tú sabes que el corazón tiene como capas, ¿no? Y picamos el corazón en 3 pedazos. Uno es la estación primera, la segunda es la que traspasa el tranvía y te puedes devolver, y la tercera es la estación final. Entonces es una idea que sale del corazón. Aquí los ves. Cuando estaban construyendo, y tiene rampas, ¿no? Y en la base de las estaciones está toda la infraestructura social. Y ahora la gente sube y baja en 10 minutos. Cambió la vida. Madres embarazadas pueden bajar. Los viejos pueden ser atendidos. Aquí ves la estación, hasta las niñitas vestidas para el carnaval, ¿no? Ahora están integrados a la ciudad.
Ok, segundo punto. La idea de que un edificio no debe ser solamente un edificio aislado. Tiene que ser todo. Tiene que integrarse al espacio público y, si se puede, a la geografía natural. Uy, ¿qué pasó aquí? Entonces inventamos que donde hacíamos los concursos de deporte eran unas pequeñas canchas de fútbol y básquet, pero los gangsters, el niño mimado, controlaba la cancha porque no dejaban que los pequeñines jugaran. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos canchas en vertical? Por Nueva York, estudiamos en Nueva York y habíamos ya visto en Nueva York estructuras de acero. Y ahora el lenguaje de la arquitectura no son las columnas, no es un lenguaje basado en algún orden. Te hablan en la facultad de crear ritmo, correcto, luz, sombra. Todo eso es formas antiguas de pensar la arquitectura. ¿Ok? La nueva arquitectura que sea apropiada por los residentes, que le pongan graffiti, por eso la pantalla es como una pantalla para hacer cualquier cosa ser aplicada. Ahora queremos que los artistas controlen todos los edificios públicos. ¿Y cómo vas a saber que estás llegando a un edificio público? Porque está intervenido por artistas. Entonces las estructuras las colocábamos justo entre la ciudad formal y la ciudad informal. Y la estética de la arquitectura es la estructura. Más nada. ¿Por qué? ¿Por qué crees que yo en una Venezuela pobre, en medio de una revolución, trabajando con muy pocos fondos, la única estética que podía ser pobre era de metérsela dentro de la estructura? ¿Por qué? Porque un ingeniero es el que estampa la estructura. Y nadie se mete a cambiar una estructura de un ingeniero. Un arquitecto que pone una ventana así, que lo pinta de azul, rojo, o quiere unos materiales. No, olvídate, quita eso. Es verdad, cuando estás trabajando para administración pública, no puedes esperar que vas a controlar la estética de tu obra. Así que mete toda la estética de tu obra en la estructura. ¿Quién lo hizo aquí muy bien en obra pública? Soto de Mora, en Braga, el estadio de Braga. Es concreto puro, la estética es la estructura. Aquí ves el interior de los gimnasios, tiene muchos niveles, tiene formas interesantes en sección, etc. Y lo colocamos en formas distintas. Ya el programa podía cambiar. Ahora la arquitectura no es para hacer una cosa única. No, ahora es para repetirla. Ya todo es el de libre copyright. No copyright. ¿Ah? Sí. O sea que todo el mundo puede adquirir los planos y llevárselos y hacer lo que quiera. Entonces aquí se montó sobre un mini mercado, ¿no? Y conecta con el barrio arriba. Entonces, estética o ética. ¿Qué piensan? ¿Qué es más importante? ¿La estética o la ética? Bueno, es fácil, ética, ¿no? Dirían, no. Las dos cosas. No vamos a abandonar la estética. Soy clásico, soy modernista. No voy a abandonar la estética. La cuestión es que no importa cómo tú comienzas una obra de arquitectura. Tú la puedes comenzar con una inquietud ética. Por ejemplo, hacer un comedor para niños o una escuelita o ayudar a hacer vivienda muy pobre o lo que sea. Una convicción ética. Pero siempre al final te vas a confrontar con la estética. Vas a tener que pensar cómo la hago. ¿Qué pared, qué techo pongo, cómo lo hago? Siempre es el diálogo. La buena arquitectura es el diálogo entre la estética y la ética. Es ese diálogo. ¿Y quién te lo va a decir? Bueno, Kenneth Frampton, en su libro Arquitectura Moderna, que cubre el siglo XX, solo escogió obras de arquitectura
que tuvieron impacto social. Y eran muy bellas, por supuesto, ¿no? Ustedes como generación tienen que pensar de crear impacto social. Si quieren dialogar con las generaciones del pasado. Una casa de lujo, por más bella que sea, no tiene importancia. No tiene. La puedes hacer para un amigo, la haces para un familiar. Yo la he hecho, la hice para mí mismo. Pero ahí no reside el impacto de la arquitectura. En este siglo, quizás en otro siglo, sí. La estética y la ética. No podía en Barranquilla yo repetir la idea de estructura de acero. Porque en Barranquilla es muy salitre, mucho salitre. Está al lado del Mar Caribe. Entonces tuvimos que hacer un edificio también genérico, pero cambiarlo un poquito en concreto. Con todo el calor que hay en Barranquilla, metimos para la escuela de arte, metimos el aula en el subsuelo. Con el frío del subsuelo, ¿no? Podíamos, sin ventilación mecánica, ¿no? Y también una concha que ventila. Y el edificio ventila completamente, es básicamente una estructura transparente que ventila completamente. Y la escuela de arte se montó sobre una vieja fábrica de tabaco. Aquí la ves. Este es un render muy festivo. Está en construcción en este momento. Muy lento, pero está en construcción. Y ahí ves la concha debajo. Y la idea es que el edificio tiene también piezas que se le pueden añadir. Y podemos repetir el edificio, ampliarlo, cambiar las formas, ¿no? La idea es que la arquitectura no es cambiable y repetible. Ok, número 4. Confrontarse con las comunidades. Cada uno de ustedes dirá, bueno, ¿cómo voy a hacer yo obra social? Muy fácil. 2 formas. O lee todos los días el periódico y tienes que ser como una especie de investigador, ¿no? Un journalist, un periodista. Identifica dónde están los problemas. Si lees un escándalo, ocurrió un crimen en no sé dónde, tal, hay temas de pobreza en tal, bueno, ya sabes que ahí es donde tienes que meterte. Una forma de hacerlo. La otra cosa de hacerlo, porque vas a tener sinergia, va a haber gente que quiere pagar para resolver problemas. Tienes otro, o si lees que hay falta de deporte, niños quieren una escuela, lo que sea. Y ahí es donde te concentras. No esperes que te llamen por teléfono. Esperarás toda una vida. Y la segunda cosa que debes hacer es posiblemente trabajar con tu propia comunidad, con tus vecinos alrededor, con la calle, con el vecindario. Y ahí también puedes tener un impacto importante. Pero en este caso, me medio autoexilé de Caracas. Y de Caracas eso me ha llevado en un peregrinaje terrible. Nueva York, donde di clase 10 años en Colombia, y de Nueva York a Zúrich, a la ETH en Zúrich. Y ahora no sé dónde voy a ir. Pero ya a los 10 años cambio etapa. Quemada la etapa, me sigo. ¿Por qué? Solamente en cambio es que uno se renueva. No sé si han oído del diseñador Sagmeister, fantástico, diseñador gráfico. Él cada 5 años toma un año libre y se va para Bali. Y claro, lo están llamando de vez en cuando y tal, para fax y tal, o para Skype. Pero él toma un año para repensar ideas para los siguientes 5 años. Y yo me fui a Sudáfrica. En Sudáfrica, hace 5 años, empecé y logré ponerme en contacto con esta comunidad de 300 personas. Y yo sabía que esta comunidad quería vivienda, porque había un ente no gubernamental que me llamó y con quien me encontré.
Entonces ensamblé todo un equipo de ingenieros, arquitectos, pensadores, financiadores y estudiantes. Y me fui a medir cada casa. ¿Y cómo lo hice? Midiendo si tú agarras una esquina y la mides a la esquina de la otra casa y triangulas a la otra esquina de la otra casa, haces un rhomboid, creas un rhomboid. Y así puedes sacar la ubicación exacta de cada casa. Y lo hicimos, este es el mapa. Y Pumezo, que es medio ciego, es el líder de la comunidad. Y él dijo, yo pongo mi casa como primera prueba. ¿Qué me pueden hacer? Yo quiero una casa. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿De quién es la tierra? Bueno, la tierra es de ellos. No es de ellos, no la han comprado. Es de la municipalidad. Ellos son ocupas, ¿no? Se dice ocupa, ¿no? Pero llevan 40 años ahí. Ya es de ellos. Después de 40 años, ¿quién los va a sacar? Nadie. Lo único que tienen es su vivienda, ¿no? Entonces, Pumezo dice, usa mi casa. Entonces yo encontré en el vecindario esta casa. Y dije, esta es la idea. O sea, no lo saqué de Le Corbusier, de Nueva York. No, esta es la idea. Hacemos una casa de 2 pisos y metemos una tienda en la parte de abajo, ¿no? Entonces empezamos. Empezamos con todo el equipo a ver cuál es la obra más barata que podíamos hacer y sacamos como un prototipo donde cuánto material usamos era esencial. Cuántas viguitas de madera, de qué tamaño, qué espesor, cuántas láminas de hierro. Y empezamos. Y ahí en 3 días, con $3,000, construimos la casa. Y le dimos 50 metros cuadrados, 25 y 25, ¿no? Y entonces, ahí está su nueva casa y se convirtió en el héroe de la comunidad. Ahora sí era líder. Ahora todo el mundo quería una casa. Ahora, ¿pero quién paga? Bueno, empecé a pensar de que podíamos rehacer todas las casitas basadas en un poquito de dinero que cada uno tenía. Y un dinero que podíamos conseguir de Suiza, donde yo estaba, ¿no? Bueno, no terminé convenciéndome de esa idea. ¿Por qué? Porque seguiría siendo un riesgo de incendio, un riesgo de lugar. Y además no se utilizaba la parcela eficientemente. Y además no pude generar nuevos espacios públicos. Entonces, ¿quién paga la casa? Bueno, me di cuenta que había unos personajes, Andile mayor, que tenía casa más grande. Un pelelo tenía una casita chiquita, pero él tenía más trabajo, él tenía más ingreso. Entonces pensé, quizás él le puede vender a él un poquito de su casa. Y por eso tuvimos que levantarla exactamente el tamaño de la casa y crear más paridad de modelo de casa. Entonces empezamos a trabajar todo el mundo y la comunidad empezó a diseñar con nosotros, a decirnos, porque saben muy bien lo que quieren. Uy, no funcionó. ¿Por qué no funciona el GIF? No funciona, no importa. Entonces, pero yo no lograba poner las 300 personas en acuerdo. Entonces tuve que inventar una tecnología con un iPad, porque era muy difícil. Empezamos, uno mete la comunidad, BT South, que es esta comunidad, te vas a un Google Map, se vectoriza, empiezas a jugar, les empiezas a enseñar, bueno, podemos abrir una calle aquí, hacemos otra calle aquí. Sacamos las casitas, tengo unos prototipos, te la cambio por otra. ¿Cuánto puedes pagar? ¿Qué tamaño de casa necesitas?
Y así sucesivamente, y yo iba metiendo y rellenando los datos. Después de ese proceso, no puedo jugar con la imagen. Sí, ahí está. A ver, no puedo. Sí. Vuelvo a meter las casitas, las hacemos en nuevo orden y al final del día pactamos un orden de cómo se iban a agrupar nuevamente. Y empezamos haciendo 3, 4 casitas primero, ¿no? Poquito a poco. Y hoy en día, el gobierno de Sudáfrica, después de 5 años de trabajo, tiene como ejemplo, ya lo van a ver, este proceso, como el único proceso que han hecho jamás desde Mandela, del 94, donde se hizo una reubicación, una reurbanización sin un solo desplazamiento de una persona. Todo el mundo que vive ahí y tienen además espacio público y tienen además parcelas para alquilar. Estos son los baños que les ponía el gobierno. Por supuesto, terrible, ¿no? Entonces, el programa se fue sofisticando. Ahora tenemos programas donde podemos agarrar cualquier parcela, subdividirla. Con el programa con una interfase de Rhino, podemos empezar a trabajar, y Grasshopper, empezamos subdivisiones, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan? Son básicamente viviendas en fila, row houses, ¿cómo se dice? Como las del Sal, ¿no? Ahí estamos llegando al maestro, ¿no? Que hace 30 años visité. Claro que estaba en mi cabeza esos proyectos del año 70. Ahí es donde juega. Yo había visto una casa de 2 pisos, ¿no? Bueno, eso me dio la primera idea. Pero cuando fui a hacer una cosa eficiente, dije, no. La forma que Inglaterra, la forma que Nueva York, Ámsterdam urbanizó es con tipología de viviendas en hilera, ¿no? Y lo que se llama medium rise density, o sea, densidad de media, ¿no? Entonces el programa ahora, con un algoritmo, te arroja soluciones con distintas formas de analizar el impacto del ambiente. Y además te da los números de cuántas viviendas hiciste, de qué tamaño, porque todo es un Lego, ¿no? Aquí lo ves. El Lego se compone de los distintos colores. Son distintos apartamentos. O sea que no es una casa en hilera subdividida verticalmente, sino también subdividida horizontalmente para crear distintas soluciones. Ahora, ¿cuál es la estética? La estética es el ladrillo, cocinado en sitio, cocinado muy cerca de donde estamos haciendo. Siempre buscar el material más barato, más cercano. ¿Por qué? Para que ellos lo construyan, no una empresa. No alguien que te vende una tecnología que después no puedes modificar, que no puedes cambiar. Entonces la estética del proyecto es simplemente la pared de incendio y el baño, la unidad de baño. Entonces construimos un prototipo, mira cómo va cambiando, ¿no? Antes era de madera, ahora pasa a ser ladrillo por el fuego, por el riesgo del fuego. Y entonces las primeras hileras de casas, donde todos los colores van a ser en latón, en metal, el metal que ellos ya saben utilizar y cortar. Y yo solamente los ayudaba a construir las paredes. Aquí están los prototipos. Y esta es la estética del proyecto. Súper mínimo, ¿no? Minimal. Como Eduardo Palazzotti, ¿no? El arte povera, lo pueden buscar. Es fantástico. El arte de los años 70 es fantástico. Entonces, estas son las viviendas. 2 pisos, 3 pisos. Y la gente puede terminar las casas en el tiempo, con paredes. Y puede abrir ventanas adicionales a medida que tiene más medios. O sea que, ¿por qué estamos haciendo una arquitectura hoy en día
que está basada en el mercado, que te predetermina que la cocina tiene que estar, que toda la cerámica, todos los pisos tienen que estar. ¿Por qué? Porque me lo dice la municipalidad. No, vamos a pelear eso. Vamos a hacer obra gris. Y si no te dejan hacer obra gris, lo construimos de todas maneras. ¿Dónde? Bueno, vamos a buscar quién lo construye. De repente hay que hacerlo clandestinamente, de noche, detrás de muros, verde. Sembramos árboles y después construimos el edificio. Y después lo revelamos. Ese es el rol de ustedes de arquitecto activista. Y aquí ves las primeras hileras de casa. Claro, no son muy bonitas, ¿no? Pero tienen una estética. ¿Se recuerdan de esas aletas? ¿De dónde vienen? Del proyecto de CISA. Después sofisticamos un poquito más y hicimos un conjunto y este terminó siendo el plano, con paneles solares que se comparten la electricidad. Ellos pueden meter la energía adicional y vendérsela a la ciudad. O sea que, ay carajo, perdón. Y todavía quedan muchas parcelas por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Pero ¿para qué estamos esperando? Vamos a ir allá a hacerlo. Te van a recibir encantados, sea en Sudamérica, sea en la India, sea en África. ¿Sabes cuántos alumnos míos en los 20 años dando clases se han ido a África? Mass Architects. Yo le di clase en Ruanda, están ahorita. Lacaton Vassal, ¿saben que acaban de ganar el premio MIS? Trabajaron 10 años en el norte de África, haciendo obras que ustedes ni siquiera saben. Bueno, y esta es la estética de las casas. Cambia, por supuesto. Unas más flacas, otras más gordas. Y esta es la cocina. La van terminando poquito a poco. Ahí está el baño. Y ahora las tienen pintadas, están colgando sus cosas en los patios y ya abrieron la primera tienda. Y no está ni terminada la obra. Bueno, quizás no es una obra para hacer, para que hagan un croquis, pero es una obra que le pertenece porque ellos la construyeron. Yo solamente fui el interlocutor, el mediador del proceso. 5. Lo estoy aburriendo, ya de estar cansado. Pero faltan poco, 3, ¿no? Ok. Ahora, pensar en la ciudad. Atenas. Bueno, obviamente todo el mundo sabía que Atenas estaba en crisis. Este es mi nuevo libro, que es del año pasado. Y fuimos a Atenas y logramos un financiamiento de la Fundación de Onassis. Y tomamos una oficina en Omonia Square, donde los peores drogadictos, el crimen, en el medio de Atenas. Y dijimos, vamos a hacer una solicitud de 6,000 ideas para Atenas. Y en este libro agrupamos las 100 mejores ideas. Y la última idea es la 101, es el libro. Ahí empezamos a ensablar, empezamos toda una serie de tertulias, sesiones, contratamos puros arquitectos y trabajadores sociales de Atenas. Fui el único que no era de Atenas. Y empezamos a idear ideas. Ok, ¿qué pasa en Atenas? Hay muchos apartamentos vacíos en la vieja Atenas. Y no pagan impuestos, porque los que eran los dueños hace 30, 40 años ya no están invirtiendo en los edificios. Y hay un problema de recolección de impuestos y hay un problema de inmigración. Entonces dijimos, vamos a hacer un banco de vivienda, donde tú, en vez de pagar tu impuesto, tú donas tu apartamento por un tiempo limitado para que viva un inmigrante. Y el inmigrante hace trabajos sociales, cuida a los viejos, a los niños, cocina, hace trabajo social. Y así se paga el esquema. Social occupancy. Urban theater. Bueno, los griegos son muy buenos en teatro. Vamos a agarrar las parcelas que no están construidas y rápidamente se construye un andamio y se hace un teatro. O edificios que no están terminados. Podemos terminar ciertas partes del edificio. No todo el edificio. Algunas unidades y construimos una escalera por fuera y utilizamos parte del edificio.
Y así sucesivamente, espacios vacíos como un daycare center para un niño, para los niños, ¿no? O esta parcela que tenía un hueco y no hay trabajo para los inmigrantes. Y se nos ocurrió, ¿qué pueden hacer que saben hacer? Sembrar matas, orquídeas. Hicimos un orquidiario en vertical para vender orquídeas, para tener ingresos, ¿no? Con una estructura muy sencilla. Aquí la ves. Y así sucesivamente, es subdividir locales muy grandes en la ciudad. Había muchos locales vacíos. Subdividirlo y tú lo puedes alquilar por un día, por 3 horas, por una semana, etc., ¿no? Y así sucesivamente. Tratar de organizar las cuadras urbanas entre las personas y crear una asociación de cuadras. Hacer incubadoras sociales, tomar espacios vacíos y crear los centros sociales, o tomar una plaza que esté enfrente del mercado de pescado, que no está utilizado porque el calor que hace en Atenas no se puede con el sol. Y lo único que... no sale la imagen. Okay. Lo único que hicimos fue ponerle un techo de lona. O agarrar los patios detrás de todos los edificios que estaban en desuso completamente y empezar a reformarlos. O una escuela móvil en un carrito. Y así sucesivamente, no los voy a aburrir. Lo que terminaba era con acciones muy puntuales. Los vecinos, la asociación de vecinos iba identificando qué hacer. Y así volvíamos a establecer una Atenas nueva. O unir edificios que están desocupados con andamios, ¿no? No que cada parcela sea individual, sino romper el esquema comercial de la ciudad, uniendo cosas extrañamente. De hecho, este edificio tiene algo de eso, con el pasillo que va debajo, que une todas las facultades, muy interesante. Toda esa idea de que parecen facultades individuales, pero están unidas en unas formas interesantes. Y por supuesto gimnasios verticales, parques, etc. Y de ahí, bajar también la velocidad de las calles, hacer laboratorios para arreglar bicicletas, quitar el carro, cocinas móviles. Sí. Bueno, estas eran varias ideas. Este es el techo del cual te hablaba. Yo sabía que había una imagen. Es una arquitectura sencilla, con una estructura muy liviana. O este caso, que me di cuenta. Esta es una zona rica y esta es una zona pobre. Pero miren la estación de tren, que es muy mala, por cierto. Tenía solamente 4 carriles de tren, ¿no? Eso no puede ser que Atenas tenga una estación tan mala. O sea, que iban a tener los chinos, compraron el puerto de Atenas y también quieren la estación de tren. Entonces ya yo estaba pensando en eso. Pero mira que la estación de tren cae levemente la topografía, ¿verdad? Ahí se me ocurrió, vamos a mantener el nivel del tren seguido y lo bajamos luego. Y así creamos un parque que une los dos lados de la ciudad. Tan sencillo como observar y observar. Y esa es la única movida. En la arquitectura, si puedes lograr una sola idea, basta. La haces fuerte, la haces clara. Ok, contexto cultural. ¿Conocen estos parques de Aldo van Eyck? No. Después, posguerra en Rotterdam lo bombardearon completamente en la Segunda Guerra Mundial. Había que reconstruir, y Ámsterdam también. Había que reconstruir, pero no había plata. Y vino Aldo van Eyck, que es uno de los Team 10, del famoso grupo de Peter Allison Smithson, ¿no? 10 de ellos. Y con muy poco dinero puso una superficie y creó unos diseños mínimos de acción. Esto tiene mucha importancia. Año 48. Y nos llamaron en Barcelona, después de las Olimpiadas. Ustedes sabrán que Oriol Bohigas agarró la Plaza del Mar. Han estado en Barcelona, en la Plaza del Mar, donde conectó el mar a la ciudad. ¿Se recuerdan o no? Y creó una gran plazoleta. Bueno, del ojo del arquitecto normal,
un moderno, que era una plaza, fantástico, enfrente del mar. Pero la plaza no tiene uso. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos un poquito de memoria atrás a ver qué había en esa plaza antiguamente? Y había chiringuitos de pescadores, donde los mejores restaurantes de comida de pescado frito estaban, y Oriol Bohiga los eliminó. Era un barrio de pescadores. Entonces nos ocurrió, ¿por qué no volvemos a traer una pequeña idea de los barrios? Hacemos restaurantes, mercados, etc. Y los regamos en la plaza. Y lo llamamos Saranca. Saranca en catalán quiere decir hopscotch o rayuela. No sé cómo se dice aquí el juego de los niños, que saltan al cielo. Era un juego de palabras la obra, porque la obra lo que quería era decir que la ciudad es un juego. Y estos son los perfiles de aquellas casitas de los pescadores, que los convertimos en un mercadito, ¿no? Sobre el juego de Saranca. Y aquí lo ves, la Plaza del Mar con un mercadito. Bueno, el mercado fue súper exitoso, lo utilizaban algunos, los otros jugaban, los patineteros, la música de noche, etc. Pero sabíamos que iba a tener problemas con el vecindario. Y lo hicimos todo desmontable. Y ahora está desmontado y se lo llevaron a otra plaza. Pero siempre fue la idea que podías movilizarlo, ¿no? Porque Aldo van Eyck, y esta es una perspectiva de Ámsterdam, aquí viene el juego, ¿no? Y aquí viene el diálogo de la historia, otra vez. Sí. Toma los problemas locales, refiérete a los chiringuitos o, en el caso en Sudáfrica, a la casita de 2 pisos, pero siempre tienes que tener un diálogo histórico con el pasado, con los arquitectos del pasado que han tenido obras que te han inspirado. Ese es el diálogo. Uno no puede ser arquitecto sin crear discurso, dialogue of architecture. Si no tienes un concepto que crea discurso, no eres arquitecto. Eres constructor, eres decorador, eres lo que tú quieras. Pero arquitectura tiene que tener un concepto que se inserta dentro de la historia de la arquitectura y crea discurso. Y por eso te enseño esta imagen que son mi discurso a Aldo van Eyck. 7. Cuestiona todo lo que sabes sobre vivienda. ¿Por qué no hacemos vivienda vertical, obra gris? Hacemos una estructura, como la Torre de David, que puse una película al principio de la sesión, la famosa torre ocupada en Venezuela. ¿Por qué no hacemos una torre que se va construyendo en el tiempo? Y vamos sacando los faveladores y los vamos montando. Bueno, el cura, el arzobispo anglicano, después de un deslave terrible, nos dejó hacer eso en pequeña escala, una pequeña prueba, donde hicimos un edificio que era para seguir creciendo, ¿no? Aquí lo ves creciendo, muy feo, obra gris, y van adaptando y meten la escalera como quieran, ¿no? Aquí ves la obra subiendo. Y la idea eventualmente es crear un edificio que funciona en vertical como un barrio. Son núcleos de vivienda de personas que quieren vivir juntas. Y entre esos núcleos hay espacios públicos. O sea que todo el edificio se conecta y los edificios se conectan con otros edificios. Es una idea conceptual. Aquí la ves más claramente. O sea que el edificio completo pierde la noción de dónde está el 00. Si van a Jerusalén, ¿han ido a Jerusalén? Jerusalén, obviamente, si vas al monte donde Jesucristo fue crucificado, no lo vas a encontrar, la tumba, ¿no? Porque Jerusalén se ha construido encima de sí mismo. O sea que el gran discurso de Jerusalén es que nunca sabes dónde está el 00, el piano terra, ¿no? Entonces, ¿por qué no creamos edificios donde se pueden agrupar distintas funciones? Y aquí lo ves. Queríamos construirlo en Venezuela, el primero, y conectarlo al metro.
y a los campos deportivos y a otros edificios. No lo logramos hacer. Pero igual, también me interesa muchísimo el Casbah. Cuando fui a Fez, en el norte de Marruecos, encontré que Fez es una ciudad intacta de hace 5.000 años. Está funcionando perfecto por 5.000 años. Y es así. Entonces, ¿por qué no podemos inventar vivienda que sea como un Casbah? Ah, no, porque eso sería muy caótico, ¿no? Bueno, se lo propusimos a Holanda. Estamos todavía en la discusión con Holanda, ¿no? Que tiene patiecitos, pero tiene toda una lógica de cómo uno circula por esa vivienda, con estudios de artistas en la planta baja y vivienda arriba. Land. Ya no hacen más tierra, ¿no? Tenemos que pensar en cómo maximizamos el uso de la tierra. Este es un proyecto para Sao Paulo que sigo peleando. Está en construcción, pero sigo peleando porque ahora con los nuevos cambios de gobierno ha sido imposible. En el medio del barrio Parisópolis en Sao Paulo, que es un barrio de 100.000 personas, en la parte peor donde llueve y se inunda completamente el barrio, propusimos un centro comunitario. Esta es la topografía natural. Habían casas, pero se inundaban. Entonces, la gran oportunidad para crear un espacio público, para meter ahí un eje de transporte, de autobús, para hacer una pequeña callecita y utilizar todo el terreno para recolectar el agua que cae. Por eso lo ves tan verde, porque hay manantiales de agua, ¿no? Y aquí es donde te hablo que el edificio no debe ser un edificio, un objeto aislado. Tiene que ser un edificio que se conecte con la estación de autobús. A través del mismo edificio, la escuela, puedes cruzar y conectarte a los edificios arriba, ¿no? A la vivienda arriba y a la calle de arriba. Y toda la topografía recoge agua, pero también es un parque público donde puedes ver los espectáculos. Y el edificio está levantado porque el agua, cuando llueve muchísimo, que son 6 meses al año, puede pasar de largo. Y las viviendas de arriba se tratan también como conjuntos de viviendas, ¿no? Con un espacio público que recorre. Como en Brasil, ¿se recuerdan el famoso conjunto de Alfonso Raidi, que tiene toda una planta baja corrida? Bueno, de ahí lo saqué. O sea que la arquitectura no hay que inventarla. Está ahí. Es como tú agarras la idea y la reutilizas. It's okay to copy. But copy and make your own version of it. Haz tu propia copia. Porque obviamente vas a copiar mal. No vas a poder ser como Le Corbusier y Raidi. Y este es el edificio y estas son las viviendas. Es como un Lego que se unen, ¿no? Es la vivienda, se enchufa a los edificios y también funciona como un ensamblaje de material. Ok, finalmente. La otra cosa es incluir a la gente minoritaria o marginalizada. En este caso, en Venezuela no había un colegio para niños autistas. No había ninguno. Y una amiga nuestra creó una fundación porque tiene un niño autista. Y entonces pusimos todo nuestro esfuerzo y conseguimos que la alcaldía nos diera un terreno. El terreno era terrible porque estaba lleno de árboles. Y fuimos a investigar cómo hacer un edificio para niños autistas. Y en Japón nos dijeron que solo se puede hacer de una sola planta. Pero entonces yo tendría que cortar todos los árboles. Y entonces la voy a hacer vertical, lo siento. Imposible. Pues la hicimos. El edificio es completamente una rampa que le va alrededor de una cajita. Y a medida que los niños suben y bajan por la rampa, ven las aulas y suben arriba a un sitio de ejercicios. Y todos los días, cuando suben por la rampa, ven el cielo, ven los árboles, se les quita la angustia de dónde van a recibir las clases. Y ha resultado maravilloso. Y ahí van todos abiertos por los pasillos y llegan al sitio de ejercicio arriba y vuelven a bajar a sus aulas. O sea, es todo un recorrido.
10. Aquí terminamos. Reclamar el espacio público. Esta es la Torre de David, el famoso ejemplo que nos dio el premio del León de Venecia, que fue muy controversial. Este es el edificio en Caracas, de 45 pisos. Tiene 25 pisos hasta donde se vuelve triangular, arriba, que lo han utilizado. Aquí ves la fachada lateral, aquí ves la fachada intervenida. Y en la gran discusión en Caracas es que esto es una porquería, esto es horrible. Esto es un barrio en vertical. Y nosotros dijimos, no es un barrio en vertical. Esto es una comunidad en vertical. Esto es una comunidad organizada que tiene adentro campos de basquetbol, peluquerías, talleres, fábricas, viviendas, iglesias, todo lo que se te puede imaginar. Hay 5,000 personas viviendo allá adentro y construido y terminado con su propio ingreso. O sea, lo que el gobierno no pudo ni siquiera hacer. Agarraron un edificio abandonado del gobierno y reclamaron vivienda. Esta es la parte ocupada del edificio. El edificio está perfectamente ubicado en el centro de Caracas, o sea que todo el mundo trabaja muy cercano. O sea que no es una favela, no es estigmatizada. Es un edificio que tiene instalaciones eléctricas, sanitarias, y está de concreto, y está en el medio de la ciudad. Aquí lo ves, la parte ocupada del edificio. ¿Ok? ¿Qué te parece? No tiene vidrio. Un rascacielos de 45 pisos que no tiene vidrio. ¿Y por qué dice el código que tenemos que tener vidrio en la fachada? ¿Por qué no podemos cuestionar eso? Si aquí está funcionando. Diría que es muy feo. Bueno, lo han hecho como han podido. A mí me parece bellísimo. Y aquí ves las tiendas. Aquí ves los huecos que tallaron en el aparcamiento para pasar de un edificio a otro. O sea, están haciendo ya las cosas que hablamos, conectándose. Los motorizados suben los materiales por $1, suben los materiales y la comida y todo lo que tú quieras, porque el aparcamiento sube 10 pisos. Y nosotros hicimos un proyecto de dejar el edificio tal cual, meterle energía eólica a Roservía, convertir eso en una máquina de generación enérgica, poner un ascensor afuera que no tenía tampoco, conectarlo al metro, al espacio público y crear una agricultura urbana dentro del estacionamiento. Bueno, hicimos gráficos y básicamente, si te pones a ver, es Le Corbusier, es el Maison Domino, el Domino House. ¿Ustedes sabían por qué Le Corbusier hizo estas viviendas? Esto era vivienda de reemplazo después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué no le puso paredes? ¿Por qué no le puso vidrio y ventana? Y se convirtió en el emblema de la arquitectura moderna. Porque él no quería ponerle materiales, porque era para que cada persona agarrara todos los restos de la posguerra y utilizara los materiales que quisiera para rellenar las paredes. Pues eso es lo que estamos hablando, de la Torre de David, ¿no? Y estos son los ejemplos de los apartamentos que se van terminando progresivamente en el tiempo. Aquí lo ves, la iglesia, el campo de básquet y el gimnasio en el piso 25. Sin baranda. Aquí ves los talleres, la peluquería, etc. Y esta fue la instalación de la Torre de David. En la instalación de Venecia pusimos un restaurante, pusimos unos latinoamericanos ilegales en Italia a servir arepas, comida local. Era el único puesto dentro del Arsenale donde podías comer, pero yo no tenía permiso para vender comida. Y era todo sobre la idea de cómo yo podía romper las fronteras de la legalidad, la ilegalidad y la formalidad y la informalidad. Pues se convirtió en el café de mayor venta de comida de esa bienal. Y no la pararon. Y a medida que tú comías, tenías las fotos y todos los videos y toda la instalación alrededor. Torre David no es un slum,
¿Cómo se dice en portugués? Favela, perfecto. Y aquí ves a David Chipperfield, Peter Eisenman, Joseph Requit, todos los que odian el tema de la informalidad, comiendo y hablando de la arquitectura. Ese fue, o sea que la obra en realidad, la Bienal era una obra para crear discurso. Bueno, y la definición de una favela, obviamente que no tiene servicio, que está lejos de acceso a las cosas. Y ese no es el caso de la Torre de David, como ya lo expliqué. Y la estética es fantástica, ¿no? Mira cómo la van terminando. Y aquí fue la intervención de Urban Think Tank. Íbamos ayudándolos a terminar los apartamentos con los materiales que tenían. Es una estética, a mí me parece una estética fantástica. El único problema de la torre es que no tenían legalidad. No podían quedarse ahí. Y nosotros lo sabíamos. Pero hicimos la gestión, a pesar de que sabíamos que el gobierno los quería sacar, y querían vender la torre a los chinos, porque le debían mucha plata por el ferrocarril a los chinos. Y Chávez finalmente sacó a todo el mundo, pero les regaló vivienda. ¿Qué hicieron? La vivienda se la regalaron a 60 kilómetros de la ciudad, vendieron la vivienda y volvieron a entrar a la ciudad. Este es todo el proyecto que estaba expuesto en la Bienal, de ponerle microelectricidad, microtanques de agua, nuevos sistemas de circulación, etc. Y aquí íbamos a transformar toda la torre. Estas eran las imágenes del proyecto. Y ustedes saben que fue tan controversial el proyecto que salió en la serie Homeland, donde el agente del FBI se escondía en Venezuela. Entonces, el arquitecto es un catalista político, no ideológico. Ya la ideología la dejamos atrás. Ya pasó la época de los 60. No, el arquitecto hoy en día es un ente político, tiene que insertarse dentro de la política, pero es pragmático. La izquierda, la derecha, no importa, quien te pague la obra. Porque en el fondo, si tienes la intención correcta, estás haciendo una obra social que va a beneficiar a tu comunidad. ¿Qué te importa quién la paga? Va a quedar. Cuando pasen los políticos, va a quedar la obra. Y bueno, este es el discurso que generó la Torre de David. En todas partes del mundo nos acusaron de toda vaina. Y desafortunadamente, el 22 de julio sacaron a todo el mundo, mandaron a la guardia y lo único que queda ahora es la película que hicimos y el libro. Así que sí, y me parece importantísimo. Y nosotros no íbamos a controlar un gobierno. Imposible que íbamos a controlar a Chávez, un dictador. Ok, la conclusión. Ya estamos terminando. La conclusión es: o hacemos arquitectura o nos va a tocar revolución. Este es un lema que dijo Le Corbusier. Su libro, Towards a New Architecture, hace una nueva arquitectura en los años 20 y pico, 29, no sé cuándo se el libro. Lo iba a llamar arquitectura o revolución. ¿Por qué? Porque él venía de Rusia. Él venía del palacio soviético, de concursos, etc. Había visto la obra de Ginsberg, conocía bien la revolución bolchevique, etc. Y él dijo: la manera que Europa puede evitar eso es hacer arquitectura. Pues desafortunadamente mis colegas en Venezuela no hicieron suficiente gestión política o fueron cómplices de la gestión política de los años anteriores y no hicieron lo que tenían que hacer. Y por eso caímos en la revolución. Y por eso hoy en día hablamos de un urbanismo radical, pero no quiere decir radical ideológicamente, quiere decir radical utilizando ejemplos de formas en que se han construido ciudades que son inusuales y radicales. O sea, no pensando que vamos a estatizar toda la... Hicimos esto en la Bienal de Shenzhen, con los curadores, y sacamos un catálogo que te muestra todos los proyectos que creemos nosotros que
que son de ejemplo. Pueden comprar el libro, creo que es Actal que lo tiene. Y agarramos una fábrica vieja que había un plan maestro para destruirla, la remodelamos y ahí pusimos la Bienal. Y ahora es patrimonio y va a quedar dentro de la ciudad de Shenzhen. Esta es la Bienal, las instalaciones. Aquí están los ejemplos, el Ponty Tower, tienen muchos ejemplos de los radicales de los años 60, etc. El edificio en Roma, el famoso edificio en Roma, etc. Básicamente, ¿por qué hicimos esto? Por esta foto. Porque nunca lo había hecho, ninguno de mis compañeros lo había hecho. Sobrevolamos la ciudad de Caracas y cuando vimos esto, que era como un mar que se metía en los valles de Caracas atrás, dijimos que aquí hay que hacer algo. Y entonces empezamos a analizar que Londres, este es un mapa de Londres, este es un special diagram de Londres. La parte en rojo es la parte medieval de Londres, Chelsea, etc. ¿no? Y en esa parte medieval, si nos enfocamos, miren lo que es, eso no es cuadriculado, no es la cuadrícula moderna. Y es la parte, por eso está rojo, la parte que tiene mayor actividad social. ¿Por qué? Porque tiene bares en todas las esquinas. No, o sea, tiene tantas esquinas que funcionan. Entonces hay un bar, un restaurante en cada esquina y por eso atrae a la conexión social. Es casi como en Amsterdam, que tiene todos los puentecitos. Bueno, tienes que pasar la paleta y pasar los puentes, es horrible, pero te encuentras con gente, te ríes, se cae una bicicleta al río, ¿me entiendes? Esos conflictos, esa imposición crea unión social. Entonces tienen que pensar en eso, en la resistencia, en crear nuevas formas, ¿no? Y pensar que la ciudad se va a construir, la nueva ciudad se va a construir encima de la ciudad que existe. Ya no vamos a extendernos a los campos agrícolas. Ahora tenemos que pensar cómo vamos a densificar la ciudad que tenemos. Tienen que reimaginarse con metrocar de cosas, igual aquí, etc. Lo que yo llamo es, no vamos a poder cambiar toda la ciudad, pero sí vamos a poder intervenir en ciertos círculos y nódulos de transporte público o sitios específicos, y ahí podemos enseñar. El resto, lo que queda entre los nódulos, los nodos, eso se va a acomodar, eso va a ser como el glue, es la pega entre los nodos, y eso se acomoda por sí solo. Eso no hay que preocuparse, hay que ubicar la nueva densidad en esto.